Buenos días y muchas gracias. Pues como ya lo comentó la doctora, el título de mi investigación es la transmisión de las recetas familiares en tiempos de TikTok, el caso de mole de olla y su elaboración en el municipio de Emiliano Zapata, en Morelos. Justamente el objetivo de mi trabajo es, en un primer acercamiento, analizar la transmisión de las recetas familiares, en este caso del mole de olla y el arroz rojo, de mi tía abuela Petra Horta, su posible modificación y permanencia en la memoria de su familia nuclear y en su descendencia. Y bueno, como objetivos secundarios, realmente lo que hice fue enfocarme en ver cómo se transmite, si se modifica a partir de, pues, las generaciones y el uso generalizado de Internet, y si pues puede permanecer con la evolución de la manera en que nos comunicamos. A partir de esta hipótesis, ¿no? Viendo que, bueno, Petra Horta es un referente en la herencia culinaria de mi familia materna, actualmente tiene 90 años, sigue viva, ella ha logrado transmitir muchas de sus recetas a sus hijas y sobrinas, pero en lo que concierne a los nietos y nietas, pues ellos están expuestos a la transmisión de recetas en las redes sociales, que favorecen, ¿no?, a la estética y a la inmediatez sobre valor cultural y nutrimental. En ese sentido, considero que como hipótesis, que esto se impone como una barrera para que las nuevas generaciones de la familia hereden el conocimiento culinario de Petra. Hay unas fotos de ella, una familia. Entre la metodología, pues hice un análisis etnográfico. Petra vive con su hijo, su nuera y sus dos nietos en el municipio de Emiliano Zapata, en Morelos, por lo que hice una visita de campo de 2 días para hacer la documentación de la receta, y también desde la adquisición, el procesamiento de los ingredientes, ¿no?, la elaboración y el consumo. Para eso, para la adquisición de los ingredientes, pues tuvimos que ir a la central de abastos en Cuernavaca. Realicé entrevistas en persona a los 5 miembros de esta familia, más aparte mi mamá y 2 tías. Hice levantamiento de fotos y video. Hice una consulta del árbol genealógico del lado materno de mi madre, de la familia materna, y también consulté investigaciones existentes sobre el tema, referentes a la comida cotidiana. Y finalmente hice un sondeo entre mi círculo cercano de amigos y familiares en redes, para ver qué fuentes consultan ellos para cocinar, ¿no? Y bueno, en total fueron 35 personas, hombres y mujeres, a partir de los 30 a 60 años, fue un rango un poco amplio. Y bueno, dentro del marco teórico, que algunas de las referencias que consulté, en primera pues está la de Ricardo Muñoz Zurita, en esta enciclopedia de la gastronomía mexicana, que me ayudó a tener como una referencia de lo que se conoce como el mole de olla, que es un caldo generalmente de res con diferentes chiles y verduras, pero también se puede utilizar cerdo, y de las verduras que se incluyen, ejotes, elote, chayote, calabaza, y de alguna manera pues pude identificar si está dentro de este marco de referencia, ¿no?, de la receta. También ubiqué un trabajo de Sandra Aguilar Rodríguez titulado La mesa está servida, que analiza justamente la alimentación a partir de los años 30, 40, 50, y cómo va evolucionando un poco de lo que vimos a lo largo del diplomado, de la cocina tradicional a la industrialización, ¿no? Y entonces cómo esto va modificando en las mujeres como transmisoras de conocimiento. Y también, bueno, el trabajo de Constanza Farache, que analiza el comer en el siglo XXI a partir justamente de de las redes sociales, y cómo los alimentos ya no se ven tanto como el aporte nutritivo, sino más bien pasan a una forma como transaccional, ¿no?, mercantilística, en el que el aspecto físico, nutricional, pues se pierden, pero ya estos alimentos virtuales son los que queremos enseñar, ¿no?, para mostrar estatus, o mostrar como estas cosas aspiracionales, ¿no?, a lo que queremos llegar. En introducción, pues, ¿por qué Petra y por qué el mole de olla? Porque Petra, pues, es mi referencia más cercana a este lado de la familia materna, porque sigue viva y es con la que he tenido este contacto ya en mi vida adulta, ¿no?, de platicar historias de la familia, y que también se basan mucho en la cocina. ¿Por qué mole de olla? Porque varios de los miembros de mi familia mencionaron que era como su platillo favorito, viniendo de ella.
Y bueno, en este análisis de la árbol genealógico que comentaba previamente, me di cuenta, lo separé como en 3 generaciones, y a la hora de platicar y ver las entrevistas con miembros de la familia, me di cuenta que en estas 3 generaciones pues hay esta mujer como la principal transmisora de conocimiento culinario en la familia. Y no solo eso, ¿no? Que son historias que de repente se ven invisibilizadas por el dominio de la figura masculina. Las 2 generaciones que vemos aquí de 1900 a 1920, que son de la tía bisabuela y las tías abuelas, y después la de mis tíos y mi mamá, todos ellos crecieron y vivieron en la Merced, justamente en las épocas en que la Merced pues, era este gran centro económico de la Ciudad de México. Entonces, pues es bien importante socialmente, económicamente y políticamente cómo se van envolviendo estas relaciones sociales. Y a lo largo de mis años de vida, pues las historias que he escuchado de estas personas han enfocado mucho su papel, tal vez como madres, pero no en esta dinámica productiva, ¿no? Entonces, ubico la 3 generación, que seríamos, pues, yo y mis primos, que digo, mi familia es demasiado grande como para poner todo el árbol genealógico, pero estos son como que los que tienen directo contacto con Petra, que es la que todavía vive y la que transmite todos estos conocimientos y experiencias. Y porque TikTok, a diferencia de lo que Farache establece, que es Instagram, su artículo es de hace 2 años. Y en estos 2 años, pues el crecimiento de TikTok ha sido bastante importante. Llega a una demografía de más jóvenes, menores de 30 años, y me pareció muy interesante el dato de que el promedio de tiempo que se pasa al mes es de 23 horas. Y actualmente se considera que hay 1.920 millones de usuarios a nivel mundial y 57 millones en México. Dentro de esta observación, pues como comentaba, está la adquisición de ingredientes que fuimos, bueno, Emiliano Zapata, en principio, que aquí está el mapa, es un lugar donde pues es muy residencial, ¿no? Hay muchos desarrollos en los que ha migrado gente de la Ciudad de México y los usan como casa de campo. En donde ellos viven es un clúster, que así les llaman, de 20 casas, en la que solamente 12 familias que viven ahí ya como ellos, que se mudaron ahí hace 2 años de la Ciudad de México, y el resto de las casas se rentan, ¿no? Entonces, pues eso es como algo importante de ver en la convivencia social. Y es interesante que cuando se mudaron, mi tía vio que empezaron a ver, ¿no? En los puestos y los restaurancillos que el mole de olla ahí se hace con espinazo de cerdo. Mi tía Petra siempre lo ha hecho con chambarete, ¿no? Con carne de res. Entonces lo modificaron también un poco porque al tío Enrique no le gusta el chambarete, entonces como que quedó muy bien la modificación y les gustó. La adquisición de ingredientes se hizo en la central de abastos de Cuernavaca, que queda alrededor de 30 minutos en auto de donde ellos viven, y les gusta ir ahí por la relación calidad y precio, ya que no, el municipio, el mercado del municipio no es como de su agrado, un poco por la organización y por cómo está, que es complicado llegar. Aproximadamente entre verduras, frutas y proteína que compramos para la receta, gastamos 500 pesos y rinde para 10 porciones. Bueno, aquí en esta parte de la elaboración, pues varios temas que para simplificar, ¿no? Porque es algo largo, pero me di cuenta, ¿no? Que es un trabajo colaborativo en el que ellos viven en una casa de 2 pisos, en el que la cocina pues es un espacio reducido porque nada más tiene una barra. Entonces, en esta colaboración que hacen entre mi tía Petra y mi tía Carmen, pues mi tía Petra por su edad pues se va al comedor, ¿no? Hace toda esta preparación de cortar, pelar, limpiar, y Carmen le asiste en la parte de la cocción de los ingredientes. Más o menos el tiempo de elaboración tan solo del caldo bueno, del mole de olla fue de 2 horas. Se utilizaron utensilios, pues, no tan tradicionales, o sea, no hay un molcajete, hay una licuadora, ¿no? Hay más contemporáneos. A la hora de llevar la carne, pues sí se lavó, para quitar las impurezas del rastro de lo que ya viene,
Observé también que se utilizan mucho las manos, ¿no? Como en esta foto que ven aquí, cómo rebana los plátanos con las manos sin ningún miedo a cortarse. Entonces eso es algo como algo que vi mucho en este proceso de elaboración, tocar la carne para saber si está, ver el nivel de sal, como justamente la receta que integré, pues documenta esta parte de que cómo las medidas no están ahí, ¿no? Todo se calcula con la vista, con el gusto, con los sentidos. Y también pues se trata siempre de eficientar tiempo, ahorrar el uso de utensilios, mientras una hace una cosa, la otra hace otra, o sea, no se pierde el tiempo para nada. Y a la hora del consumo, pues fue interesante que justamente durante estas 2 horas, pues siempre los miembros de la familia, como todos viven ahí en esa casa, los primos trabajan desde casa, pues bajaban, olían, y todos contaban siempre historias, ¿no? Hay un sentido de comunidad. Las recetas originales se van adaptando al gusto, o sea, si bien primero era el mole de olla con chambarete, pues modificó a utilizar carne de cerdo, sin chícharos, el arroz, ¿no? Todo se sazona con el Nor Suiza, que es pues obviamente esta parte pues, de lo tradicional a lo procesado que pues ya se está enraizado en las tradiciones, ¿no? Que lo ubicamos como Nor Suiza, ¿no? Como otra cosa. Y bueno, como pasé ahí 2 días, me tocó desayunar el caldo, el mole de olla, lo cual fue increíble ver cómo a veces esto del recalentado está un poco estigmatizado, pero realmente químicamente hace los ingredientes, ¿no? Se integran de una mejor forma y el sabor se modifica. Entre las entrevistas que realicé, pues hay información interesante de las opiniones, ¿no? Que alimenta mucho esta forma de ver pues tanto a la familia de manera personal, pero también como la cotidianeidad en la que vivimos, ¿no? Entre mujeres nos ayudamos, nos transmitimos las recetas, pensando un poco de que pues la tía Petra nunca escribió una receta, eso fue como algo que siempre dijo, ¿no? Yo desde pequeña aprendí a cocinar, de ver, de mirar, de preguntar, todo lo tengo en mi cabeza, no tengo nada por escrito. Entonces eso mismo es lo que Carmen me transmite a mí. Ella dice, la tía Petra dice que la cocina mexicana es de tiempo y paciencia. Y de las pocas cosas que vi que sí contabilizaban es que a la hora de hacer el mole de olla, parte de la verdura que le ponen, la calabaza se pone hasta el final y son justamente 3 minutos antes, ¿no? Contados antes de servir para que no se cueza de más. Los secretos, estas formas, ventajas, estas formas de hacer las cosas más ricas también es a lo largo de esta convivencia, o sea, no nada más son las historias familiares, sino que te van contando cómo puedes hacer mejor las cosas. Y una de ellas, pues el secreto para un arroz esponjoso es ponerle un poquito de agua fría cuando ya se está consumiendo el agua de cocción en el arroz. Sobre, y fue con la hipótesis, como partí mi trabajo, después me fui dando cuenta, incorporé esta parte de las redes sociales justamente por platicar con mis primos que tienen 30 años, decir, bueno, y ustedes saben cocinar, les interesa, ¿no? Y entonces uno de ellos me dijo, no he tenido la necesidad de aprender a cocinar porque su mamá y su abuela no vive con ellas y ellas cocinan, pero sí quiero. También mi tía de Jacqueline, que es la hija más pequeña de la tía Petra, le pregunté, ¿no? Sobre cómo había sido esta forma de aprender y entonces me dijo que pues realmente su mamá nunca tuvo paciencia para enseñarle, sino que ya estaba grande y entonces en ese inter, pues ella empezó a consultar otras fuentes hasta que ya después como que se fue integrando también con el conocimiento de su mamá, que es el mismo que ella le está transmitiendo a su hija. Y mi tía Ángeles, que ella, la razón por la que la entrevisté es porque ella es como la receptora de las recetas de la tía bisabuela Juanita y de la tía Petra y de sus hermanas. Entonces, digamos que ella es como todavía esta enciclopedia de esa tradición oral. Y me dijo algo interesante, que la diferencia entre el mole de olla de Petra y los otros que ha probado es que el agua que usa es la que guisa en la carne, no caldo de pollo. Y bueno, ya casi no tengo tiempo, pero en los resultados, pues sí, mi hipótesis, me di cuenta de que es más que una barrera, las redes sociales son un recurso valioso, ¿no? Que nos pueden ayudar en la transmisión de estos saberes tradicionales. Hay un sentimiento generalizado de nostalgia, lo podemos ver, y aquí este perfil de TikTok, ¿no? Hay una abuelita Angie Recetas que tiene 1.2 millones de seguidores. Y si le dan el hashtag recetas de la abuela, van a ver que hay 75 millones de visualizaciones. Entonces sí hay una necesidad de búsqueda de estas recetas que dan identidad y pertenencia, que cuentan historias.
Y en este sondeo, pues las personas que me contestaron, las fuentes que utilizan, siempre es un recuerdo, un antojo de lo que vivieron en casa, de sus recetas familiares, pero también complementadas con lo que se puede encontrar en YouTube, en los reels de Instagram, en las recetas en Google y en los videos en TikTok. Y bueno, este es el resultado, un poco el video de las dos recetas, tanto como del arroz, que se están poniendo al mismo tiempo, lo siento, Un de 1 minuto minuto. y 1 minuto y cachito. Esta es la receta del mole de olla que está disponible en mi perfil que se llama Mezcalitita y si quieren escanear este QR, ahí está la receta completa. Entonces sí fue como un poco un reto poder explicar en 1 minuto, pues todo lo que viví con la tía Petra, ¿no? Aquí está la receta del arroz rojo. En fin, bueno, en cuanto a las reflexiones finales, pues sí, ¿no? Creo que las redes sociales se pueden usar para visibilizar este tipo de información, el uso de alimentos mexicanos, las recetas tradicionales. Hay un reto de hacerlo en un tiempo que sea adecuado ahora para las maneras en las que nos comunicamos, pero creo que me deja esta intriga de realizar más análisis sobre otras recetas similares al mole de olla y en TikTok y cómo se perciben y cómo se ejecutan. Tal vez continuar esta investigación con entrevistas a gente de la generación Z, ¿no? A la gente que son menores de 30 años para entender cómo consumen esta información. Y algo también muy interesante, o sea, al final la transmisión de las recetas familiares pues implica invertir tiempo en la convivencia, en la comprensión de ingredientes, de cómo se cocinan, de por qué, en los tips. Y pues el tiempo es un activo muy valioso y sobre todo para la gente que vivimos en la Ciudad de México. Entonces creo que por eso también tiende a perderse estos alimentos tradicionales y cómo se transmiten. Y bueno, replicar una receta en la vida real implica la adquisición de ingredientes, asegurarse que son de calidad, hacer las compras correctas, dar el tratamiento adecuado a los ingredientes, aunque la receta no tenga medidas exactas, mientras los pasos respeten su secuencia y razón de ser. Y eso es algo que considero yo, el gran reto de adaptarnos a las tecnologías, que como decían en la ponencia anterior, pues es importante hacer el uso de la tecnología de una forma adecuada que no corrompa estos valores, ¿no? Sociales, tradicionales y culturales. Muchas gracias.